Mi hija tomó mi hacienda y se la dio a su suegro. Dijo, ahora es de él. Esta hacienda ahora es de mi suegro. Ya no puedes vivir aquí, papá. Las palabras de Teresa cortaron el aire como un cuchillo afilado. Yo estaba sentado en el porche de la casa que construí con mis propias manos hace 40 años, viendo el atardecer sobre mis tierras. Mis tierras. O al menos, eso pensaba hasta ese momento. Sonreí y asentí con la cabeza. Está bien, mija, si eso es lo que quieres. Pero Teresa no sabía con quién estaba tratando. Había pasado toda la semana preparándome para la visita de mi hija. Hacía meses que no la veía, y cuando me llamó diciendo que vendría con una sorpresa importante, mi corazón se llenó de esperanza. Pensé que tal vez había reflexionado sobre nuestra relación, que quizás quería pasar más tiempo conmigo en mis años dorados. Limpié toda la casa, preparé su comida favorita, incluso compré flores frescas para decorarla. Como un tonto, creí que mi hija había venido a reconciliarse conmigo. Pero cuando llegó esa tarde de sábado, no vino sola. Hugo, su suegro, la acompañaba con una sonrisa que no me gustó desde el primer momento. Era una sonrisa calculadora, fría. Teresa apenas me saludó, y cuando le pregunté por mi nieto, me dijo que estaba ocupado y no había podido venir. Durante la cena, noté algo extraño en su comportamiento. Evitaba mi mirada, respondía con monosílabos, y Hugo parecía dirigir toda la conversación. Don Javier, me dijo Hugo mientras cortaba su pedazo de carne. Teresa me ha contado que usted está teniendo dificultades para mantener esta propiedad. Yo lo miré extrañado. ¿Dificultades? Mi hacienda producía lo suficiente para vivir cómodamente. Tenía mis vacas, mis cultivos, mis trabajadores de confianza. No sé de qué dificultades habla, respondí. Teresa finalmente levantó la vista y me miró con una expresión que jamás olvidaré. Era una mezcla de lástima y determinación que me heló la sangre. Papá, ya no puedes seguir viviendo solo aquí. Eres muy mayor, y esta responsabilidad es demasiado grande para ti. Sus palabras me golpearon como un rayo. ¿Muy mayor? Acababa de cumplir 69 años, me levantaba todas las mañanas a las 5, supervisaba personalmente cada rincón de mi propiedad, y mi mente estaba tan clara como el agua de manantial. Hugo asintió con gravedad fingida. Por eso hemos pensado en una solución que beneficie a todos. Fue entonces cuando Teresa sacó unos papeles de su bolso. Los extendió sobre la mesa con la misma naturalidad con la que se sirve el café. Papá, ya hablé con mi suegro. Él se va a hacer cargo de la hacienda desde ahora. Tiene experiencia en el campo, conoce sobre negocios, y puede darle a esta tierra el manejo que necesita. Mis ojos recorrieron los documentos sin entender completamente lo que estaba viendo. Había sellos, firmas, y mi nombre aparecía en varios lugares. ¿Qué significa esto, Teresa?, pregunté, aunque una parte de mí ya sabía la respuesta. Hugo se inclinó hacia adelante, adoptando un tono paternal que me resultó insultante. Don Javier, esto significa que usted ya no tiene que preocuparse por nada. Yo me haré cargo de todo, los trabajadores, los cultivos, las finanzas, las decisiones importantes. Usted podrá descansar tranquilo sabiendo que su hacienda está en buenas manos. Teresa añadió rápidamente. Y no te preocupes por dónde vivir, papá. Puedes quedarte en el cuarto de servicio. Es pequeño pero cómodo, y así estarás cerca si necesitas consultarte algo. El cuarto de servicio, el lugar donde durante años habían dormido los empleados temporales durante las cosechas. Miré a mi hija, buscando algún rastro de la niña que solía correr por estos mismos corredores, que me ayudaba a alimentar a los pollos, que me decía que cuando fuera grande quería ser como su papá. Pero esa niña ya no existía. En su lugar había una mujer que me veía como un obstáculo, como un problema que resolver. Pregunté, aunque mi voz sonó más débil de lo que hubiera querido. Me querían convertir en un empleado en mi propia casa. ¿Y si no estoy de acuerdo?
Hugo y Teresa intercambiaron una mirada cómplice antes de que él respondiera. Su tono era condescendiente, como si le hablara a un niño pequeño o a alguien que está perdiendo la razón. Don Javier, ¿usted firmó estos documentos la semana pasada cuando estuvo en el pueblo? ¿No lo recuerda? A veces la edad nos juega malas pasadas con la memoria. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Firmé documentos? Yo jamás había firmado nada relacionado con entregar mi hacienda. Mi memoria estaba perfecta y recordaba cada detalle de mi última visita al pueblo. Había ido a comprar provisiones y a saludar a algunos amigos en la plaza. Nada más, dije con firmeza, pero Hugo ya tenía preparada su respuesta. Yo no firmé nada. Teresa intervino con voz suave pero decidida. Mi hermano había fallecido hace 15 años y jamás había tenido alucinaciones ni problemas mentales. Era una mentira descarada, pero la forma en que lo decía, con esa mezcla de preocupación fingida y tristeza, casi me hizo dudar de mi propia cordura por un momento. Papá. Estabas muy confundido ese día. Rodrigo, el notario, nos llamó preocupado porque dijiste cosas extrañas. Mencionaste que veías a tu hermano muerto hablándote. Hugo se puso de pie y caminó hacia la ventana, contemplando mis tierras como si ya fueran suyas. Sus palabras destilaban una crueldad disfrazada de bondad que me revolvió el estómago. Teresa se acercó a mí y puso su mano sobre mi hombro. Era la primera vez que me tocaba en toda la noche, y ese gesto que debería haber sido consolador se sintió como una despedida. Don Javier, entiendo que esto sea difícil de aceptar. El deterioro mental es algo natural a su edad. Pero no se preocupe, nosotros nos encargaremos de que tenga una vejez digna y tranquila. Papá, ya no tienes que cargar con todas estas responsabilidades. Puedes descansar, leer, caminar por el jardín. Hugo se ocupará de todo lo demás. El jardín. Como si fuera un anciano decrépito al que le permiten pasear por el patio de un asilo. Miré nuevamente los documentos. Las firmas parecían auténticas, pero yo sabía que jamás había puesto mi nombre en esos papeles. Alguien había falsificado mi firma con mucha habilidad. Mientras procesaba esta traición monumental, escuché a Hugo murmurar algo a Teresa. Preguntó en voz baja, pero no lo suficientemente baja como para que yo no lo escuchara. Pregunté, aunque presentía que no me iba a gustar la respuesta. Teresa vaciló un momento antes de responder. ¿Cuándo podemos empezar con los cambios que hablamos? ¿Qué cambios? Bueno, papá, algunas cosas van a ser diferentes. Por ejemplo, Hugo piensa que tenemos demasiados empleados. Va a tener que despedir a algunos para hacer la operación más eficiente. Benita había trabajado para mí durante 20 años. Eliseo cuidaba a mis vacas desde que era un adolescente. Esteban conocía cada metro cuadrado de mis cultivos mejor que yo mismo. Esa gente depende de estos trabajos para alimentar a sus familias. Protesté. Hugo se volteó desde la ventana con una sonrisa fría. Don Javier, usted piensa con el corazón, no con la cabeza. Eso es precisamente por lo que esta hacienda no ha alcanzado su verdadero potencial. Cuando yo tome el control, vamos a modernizar todo. Nuevas técnicas, menos personal, mayor productividad. Teresa asintió con entusiasmo, como si estuviera hablando de algo maravilloso. Hugo tiene mucha experiencia en administración rural. Sabe cómo hacer que una propiedad sea realmente rentable. La palabra, rentable, sonó obscena en sus labios. Esta hacienda nunca había sido solo un negocio para mí. Era mi vida, mi legado, el fruto de 40 años de trabajo honesto y sacrificio. ¿Y qué hay de las tradiciones familiares?, pregunté, desesperado por encontrar algo que les hiciera reconsiderar. Esta tierra ha estado en nuestra familia por generaciones. Tu abuelo empezó con apenas 2 hectáreas. Teresa suspiró con impaciencia. Papá, esas son cosas del pasado. Ahora hay que pensar en el futuro, en ser competitivos, en aprovechar las oportunidades del mercado.
Hugo regresó a la mesa y se sentó frente a mí con la actitud de alguien que está cerrando un trato de negocios. Don Javier, déjeme estar con usted. Esta propiedad vale mucho dinero, pero está siendo mal administrada. Con las mejoras adecuadas, podríamos triplicar su valor en menos de 2 años. Sus ojos brillaron con codicia cuando mencionó el dinero, y fue entonces cuando entendí cuál era realmente su plan. Además, continuó Hugo, Teresa me ha comentado que usted ha estado teniendo algunos episodios. Olvida nombres, se confunde con las fechas, a veces no reconoce a la gente. Otra mentira. Mi mente estaba tan clara como siempre, pero me di cuenta de que habían estado construyendo una narrativa sobre mi supuesta demencia senil para justificar lo que estaban haciendo. Teresa evitó mi mirada cuando añadió, también hemos notado que has bajado mucho de peso. Papá, no estás cuidando bien tu salud. Necesitas que alguien se responsabilice por ti. Era cierto que había perdido algunos kilos en los últimos meses, pero era porque había estado trabajando duro en las reparaciones de la cerca norte. Nada que no pudiera explicarse con trabajo físico y una dieta más ligera. Me levanté de la mesa lentamente, sintiendo el peso de mis casi 70 años más que nunca. No por cansancio físico, sino por la traición que acababa de descubrir. Mi propia hija, la niña a la que había criado solo después de que su madre muriera, me estaba robando todo lo que había construido en la vida. Está bien, dije finalmente, con una calma que me sorprendió a mí mismo. Si eso es lo que han decidido, lo acepto. Hugo y Teresa intercambiaron miradas de alivio, como si hubieran esperado una pelea. Sabía que lo entendería, don Javier, dijo Hugo con falsa cordialidad. Esto es lo mejor para todos. Teresa se acercó y me dio un beso en la mejilla que se sintió como el beso de Judas. Gracias por entender, papá. Voy a preparar el cuarto de servicio para que sea más cómodo para ti. Esa noche, mientras ellos celebraban en el comedor principal de mi casa, yo me quedé despierto en la pequeña habitación que ahora era supuestamente mi hogar. Escuchaba sus risas a través de las paredes delgadas, planeando cambios en mi propiedad como si yo ya estuviera muerto. Pero ellos no sabían algo importante. Yo no era el viejo tonto y confundido que creían que era. Y esa noche, decidí que iban a aprender una lección que jamás olvidarían. A las 3 de la madrugada, cuando finalmente se calmaron las risas en el comedor, decidí levantarme para tomar un vaso de agua. Mis pies descalzos no hicieron ruido sobre las baldosas frías mientras caminaba por los pasillos de la casa que conocía como la palma de mi mano. Pero al pasar cerca del estudio, escuché voces bajas. Teresa y Hugo seguían despiertos, y lo que escuché me heló la sangre. ¿Estás segura de que no sospecha nada?, preguntaba Hugo en un susurro. La voz de Teresa llegó clara a mis oídos. Para nada. Se lo tragó completamente. Siempre fue demasiado confiado, demasiado bueno. Esa ha sido su debilidad toda la vida. Me pegué más a la pared, conteniendo la respiración para no perder ni una palabra de lo que estaban diciendo. Hugo se rió por lo bajo. Perfecto. Mañana mismo empiezo a contactar a los compradores que ya había identificado. Esa parcela del norte vale una fortuna para el desarrollo inmobiliario. Los de la constructora están dispuestos a pagar el triple de lo que vale como tierra agrícola. Mi corazón se detuvo. ¿Compradores? ¿Desarrollo inmobiliario? No solo me habían robado mi hacienda, sino que planeaban destruirla completamente. ¿Y qué hacemos con él?, preguntó Teresa, refiriéndose a mí como si fuera un mueble viejo del que hay que deshacerse. Hugo hizo una pausa antes de responder. Bueno, ya hablamos de eso. Con los documentos médicos que conseguimos, será fácil demostrar que necesita cuidado especializado. Una vez que vendamos la propiedad, tendremos suficiente dinero para internarlo en un lugar discreto. ¿Te refieres a un asilo? La voz de Teresa sonaba dudosa, como si por primera vez en toda la noche tuviera una pizca de conciencia. No exactamente un asilo, respondió Hugo con tono calculador. Hay lugares más económicos.
instituciones que se especializan en casos difíciles, personas que ya no pueden valerse por sí mismas. Lugares donde no hacen muchas preguntas y donde las visitas están limitadas. Sentí que las piernas me temblaban. No solo querían robarme mi propiedad, sino encerrarme en algún lugar horrible donde pudiera morir lenta y silenciosamente, sin que nadie supiera dónde estaba. Teresa guardó silencio por un momento largo, y por un instante pensé que tal vez había recuperado algo de humanidad, pero sus siguientes palabras me destrozaron el alma. ¿Cuánto tiempo crees que tomé vender todo?, preguntó con voz práctica, como si estuviera preguntando sobre el clima. Con los contactos adecuados, yo diría que en 3 meses podríamos tener todo liquidado, respondió Hugo. La tierra, la casa, el ganado, la maquinaria. Todo. Calculé que después de gastos y comisiones, nos quedarían cerca de 8 millones de pesos limpios. 8 millones de pesos. 40 años de mi vida reducidos a una cifra que iban a dividirse entre ellos como si fuera dinero encontrado en la calle. ¿Y mi parte?, preguntó Teresa. Hugo se rió suavemente. Hija, tú eres mi nuera. Tu parte es asegurar el futuro de tu familia. Con esa cantidad, tu esposo podría poner el negocio que siempre ha querido, tus hijos podrían estudiar en las mejores universidades, y tú nunca más tendrías que preocuparte por dinero. Es que a veces siento culpa, admitió Teresa con voz pequeña. Al fin y al cabo, es mi padre. Hugo hizo un sonido despectivo. Teresa, tu padre tuvo su oportunidad de disfrutar esta propiedad. Ahora es el momento de que las nuevas generaciones aprovechen, en lo que él no supo valorar. Además, no es como si lo fuéramos a dejar en la calle. Va a estar bien cuidado. Bien cuidado. Como si encerrarme en una institución mental fuera un acto de caridad. Me alejé de la puerta silenciosamente, con el corazón latiendo tan fuerte que temía que pudieran escucharlo. Regresé a mi pequeño cuarto con la mente corriendo a 1000 por hora. Ahora entendía completamente la magnitud de la traición. No era solo codicia, era un plan meticulosamente diseñado para destruir mi vida y borrar mi existencia. Me senté en el borde de la cama estrecha y respiré profundamente. Durante unos minutos, me dejé sentir la amargura, la rabia, la decepción absoluta de descubrir que mi propia hija era capaz de semejante crueldad, pero luego, algo se encendió dentro de mí. Una llama fría y determinada que no había sentido en años. Si querían jugar sucio, yo les iba a enseñar cómo se hacía realmente. A la mañana siguiente, me levanté temprano como siempre, pero esta vez con un propósito diferente. Teresa y Hugo seguían durmiendo después de su larga noche de celebración, así que tuve tiempo para pensar y planear. Mientras preparaba café en la pequeña cocina del cuarto de servicio, repasé mentalmente todo lo que sabía sobre mis supuestos nuevos dueños. Hugo se jactaba de ser un hombre de negocios exitoso, pero yo había notado cosas durante la cena que él probablemente pensó que pasarían desapercibidas. Su reloj era una imitación barata, sus zapatos estaban gastados y reparados, y había visto cómo sus ojos se iluminaron cuando mencionó el valor de mi propiedad. Un hombre verdaderamente próspero no habría mostrado esa codicia tan obvia. Además, conocía a Teresa mejor de lo que ella creía. Mi hija siempre había sido ambiciosa, pero también impulsiva y mal calculadora. En la escuela, cuando hacía trampa en los exámenes, siempre cometía errores estúpidos que la delataban. Esta vez no sería diferente. Su avaricia y su prisa por obtener el dinero serían su perdición. Cuando salía al patio principal, encontré a Benita barriendo las hojas secas cerca de la entrada. Ella había sido más que una empleada durante todos estos años. Era prácticamente parte de la familia. Me miró con preocupación cuando me acerqué. «Don Javier, ¿es cierto lo que dice la señorita Teresa? ¿Que usted ya no va a manejar la hacienda?» Benita tenía esa sabiduría práctica de las mujeres que han visto mucho mundo y siempre había tenido un instinto certero para detectar problemas. «Benita», le dije en voz baja,
Necesito que me hagas un favor muy importante, pero tiene que ser nuestro secreto. Sus ojos se llenaron de alarma, pero asintió inmediatamente. Lo que usted necesite, don Javier. Quiero que vayas al pueblo y busques a Rodrigo, el abogado. Dile que venga a verme, pero que no mencione nada a Teresa ni a su suegro. Que inventen cualquier excusa para venir, como si fuera una visita social. Benita frunció el ceño. ¿El abogado Rodrigo? ¿No fue él quien supuestamente lo ayudó con los papeles ayer? La miré con sorpresa. Por supuesto, Benita conocía a todo el pueblo, y sabía perfectamente que Rodrigo era un hombre honesto e íntegro, que jamás habría participado en semejante farsa. Exactamente por eso necesito hablar con él, le dije. Alguien está usando su nombre para algo muy sucio, y él tiene derecho a saberlo. Mientras Benita se preparaba para ir al pueblo, yo comencé la primera fase de mi plan. Decidí representar el papel que ellos esperaban de mí, el del viejo confundido y sumiso que ha... Cuando Teresa y Hugo finalmente se levantaron, cerca del mediodía, me encontraron sentado en el porche, leyendo un periódico viejo y actuando como si no tuviera ninguna preocupación en el mundo. «Buenos días, papá», me saludó Teresa con una sonrisa forzada. «¿Cómo dormiste en tu nuevo cuarto?» La forma en que enfatizó las palabras del nuevo cuarto me confirmó que disfrutaba de mi humillación. «Muy bien, mija», respondí con voz apacible. «Es un cuarto cómodo y silencioso, perfecto para un viejo como yo». Hugo apareció detrás de ella, vestido como si fuera el dueño del lugar. Llevaba una camisa blanca y pantalones de vestir, y caminaba por mi casa con la confianza de alguien que se siente completamente en control. «Don Javier, espero que entienda que a partir de ahora algunas cosas van a cambiar. Voy a necesitar que me dé toda la información sobre los trabajadores, los contratos, las cuentas bancarias, los proveedores». «Por supuesto», respondí dócilmente. «Todo está en el escritorio del estudio. Los archivos están organizados por años y por temas. Creo que no tendrán ningún problema para encontrar lo que necesitan». Hugo sonrió con satisfacción, creyendo que había ganado sin pelear. «Perfecto. Teresa y yo vamos a pasar la mañana revisando todo. Usted puede descansar tranquilo». Los vi alejarse hacia el estudio, cargando cajas y carpetas como buitres saqueando una carroña. Pero yo sabía algo que ellos no sabían. En todos esos archivos que estaban tan ansiosos por revisar, no iban a encontrar la información más importante. Los documentos reales de propiedad, las escrituras originales, los títulos de la tierra, estaban guardados en un lugar que jamás se les ocurriría buscar. Mientras Teresa y Hugo se perdían entre carpetas y documentos obsoletos en el estudio, yo caminé tranquilamente hacia el granero viejo que estaba en la parte trasera de la propiedad. Era una construcción que había levantado mi padre cuando yo era apenas un niño, y que ahora parecía abandonada desde hacía años. Pero las apariencias engañan. Detrás de unas tablas flojas en la pared del fondo, había construido un pequeño compartimento secreto donde guardaba mis documentos. Allí estaban las escrituras originales de la hacienda, los títulos de propiedad actualizados, mi testamento real y algo que sería crucial para lo que estaba planeando, una serie de fotografías y documentos que había recopilado sobre Hugo durante los últimos meses. Porque, verán, yo no era tan ingenuo como ellos creían. Desde que Teresa empezó a traer a su suegro a las reuniones familiares, algo en él me había generado desconfianza. Un hombre verdaderamente exitoso no necesita presumir tanto ni hablar constantemente de sus conexiones importantes y sus grandes negocios. Así que, discretamente, había hecho algunas averiguaciones. Lo que descubrí fue fascinante. Hugo Mendoza no era el próspero empresario que pretendía ser. Era un estafador profesional con un historial impresionante de fraudes y embustes. Tenía copias de demandas en su contra por estafa inmobiliaria en 3 estados diferentes. Había documentos que mostraban cómo había engañado a familias enteras, prometiéndoles inversiones rentables y desapareciendo con su dinero.
Incluso tenía una fotografía de él saliendo de una corte, con las manos esposadas, después de uno de sus juicios. Mi querida Teresa se había metido en la cama con una serpiente venenosa. Pero lo más interesante de todo era un documento que había conseguido a través de un tacto en la ciudad. Hugo tenía deudas enormes con prestamistas peligrosos. Gente que no acepta excusas ni perdona tardanzas. Necesitaba dinero desesperadamente, y mi hacienda era su tabla de salvación. Eso explicaba la prisa, la presión y la elaborada mentira sobre mi supuesta demencia. Guardé cuidadosamente todos los documentos en una bolsa de cuero, y regresé a la casa justo cuando llegaba Rodrigo en su viejo jeep azul. El abogado era un hombre de unos 50 años, honesto hasta los huesos, que había manejado los asuntos legales de mi familia durante más de una década. Su cara reflejaba confusión y preocupación cuando se bajó del vehículo. «Don Javier», me saludó quitándose el sombrero. «Benita me dijo que necesitaba verme urgentemente». «Está todo bien». Antes de que pudiera responder, escuchamos pasos apresurados. Teresa y Hugo habían visto llegar al abogado y venían hacia nosotros con caras de pánico mal disimulado. «Rodrigo», exclamó Hugo con una sonrisa forzada, «qué casualidad que pases por aquí». El abogado lo miró extrañado. «¿Casualidad?» «Don Javier me mandó llamar». La cara de Hugo se puso rígida. «Ah, claro. Seguramente quiere aclarar algo sobre los documentos que firmó ayer en tu oficina». Rodrigo frunció el ceño profundamente. «¿Qué documentos? Yo no he visto a don Javier en mi oficina desde hace más de 2 meses, cuando renovamos su testamento». El silencio que siguió fue tan tenso que se podía cortar con un cuchillo. Teresa intentó intervenir rápidamente. «Papá debe estar confundido. Ya sabes cómo está últimamente con su memoria». «Mi memoria está perfecta», dije con voz firme, mirando directamente a Hugo. «Rodrigo, estos señores me han mostrado unos documentos donde supuestamente yo transferí la propiedad de mi hacienda al señor Hugo. Documentos que supuestamente firmé ayer en tu oficina, ante tu presencia como notario». La cara de Rodrigo se puso roja de indignación. «Eso es imposible. Primero, porque mi oficina estuvo cerrada todo el día ayer por el funeral de mi secretaria. Segundo, porque jamás participa en semejante transferencia sin estudiar cuidadosamente todos los aspectos legales y asegurarme de que don Javier comprende completamente las implicaciones». Hugo comenzó a ponerse nervioso, balbuceando excusas incoherentes. «Debe haber un malentendido. Tal vez fue otro notario. En el pueblo hay varios». Pero Rodrigo ya estaba examinando los documentos que Teresa había puesto sobre una mesa del porche. Su expresión se volvía más severa con cada página que revisaba. «Estos documentos son falsos», declaró finalmente con voz autoritaria. «La firma de don Javier está claramente falsificada. Mi sello es una imitación burda y el formato ni siquiera corresponde al que usamos en la notaría. Además, hay errores legales que ningún abogado competente habría cometido». Miró a Hugo con ojos llenos de furia. «Señor, esto constituye falsificación de documentos oficiales, suplantación de identidad e intento de fraude. Son delitos graves». Teresa se puso pálida como un papel. «Debe haber un error». Hugo me aseguró que todo estaba en orden, pero Hugo ya estaba retrocediendo hacia su automóvil, sudando profusamente. Yo no sé nada de documentos falsos. Alguien me engañó a mí también. Me dijeron que todo era legal». «¿Quién le dijo eso?», preguntó Rodrigo con tono de fiscal. Hugo siguió retrocediendo. «No recuerdo. Fue hace tiempo. Tal vez me confundí». Su nerviosismo era tan evidente que hasta Teresa comenzó a darse cuenta de que había sido utilizada. Yo decidí que era el momento de asestar el golpe final de esta fase. «Rodrigo», dije con calma, «creo que debería saber algunas cosas sobre el señor Hugo antes de decidir qué hacer con esta situación». Saqué la bolsa de cuero y comencé a mostrar los documentos que había recopilado.
La cara de Hugo se descompuso completamente cuando vio las copias de sus antecedentes penales. Teresa lo miró con horror creciente. Por ejemplo, ¿sabías que el señor Hugo tiene órdenes de aprehensión pendientes en 2 estados por estafa y falsificación? Hugo, ¿qué significa esto? Él ya no podía mantener la fachada de respetabilidad. Teresa, puedo explicártelo todo. Esos son malentendidos del pasado. Gente que no entendió mis métodos de negocio. Métodos de negocio, rugí, dejando caer por primera vez la máscara de viejo confundido. ¿Le llamas métodos de negocio a robarle los ahorros de toda la vida a una familia de campesinos en Jalisco? ¿O a estafar a una viuda en Guadalajara con una falsa inversión inmobiliaria? Tenía documentos detallados de cada una de sus víctimas anteriores. Rodrigo tomó los papeles y los examinó rápidamente. Su cara se ensombreció más con cada revelación. Don Javier, esto es muy serio. Este hombre es un delincuente profesional. Se volvió hacia Hugo con autoridad legal. Señor Mendoza, voy a tener que reportar esta situación a las autoridades inmediatamente. La falsificación de documentos notariales es un delito federal. Hugo ya estaba corriendo hacia su automóvil. «Esto es una trampa. Ustedes me tendieron una trampa», gritó mientras se subía al vehículo. Teresa corrió detrás de él, gritando confundida. «Hugo, espera, explícame qué está pasando». Pero el motor ya estaba encendido, y Hugo salió de la propiedad levantando una nube de polvo, abandonando a mi hija en medio del caos que había creado. Teresa se quedó parada en el camino, viendo desaparecer el automóvil, con la cara descompuesta por la realización de que había sido manipulada y utilizada. Lentamente se volvió hacia mí, con lágrimas en los ojos y una expresión de confusión total. «Papá, yo no sabía qué él era». «Un estafador», completé su frase con voz fría. «Un delincuente que te usó para intentar robarme todo lo que tengo». Teresa bajó la mirada, incapaz de sostener mis ojos. Por primera vez en toda esta pesadilla, parecía darse cuenta de la magnitud de lo que había hecho. Rodrigo guardó todos los documentos en su maletín y me puso una mano en el hombro. «Don Javier, voy a presentar inmediatamente una denuncia formal contra este Hugo Mendoza. También voy a alertar a mis colegas en otros estados para que estén al tanto de que sigue operando». Hizo una pausa y miró a Teresa con severidad. En cuanto a su hija, técnicamente ella también participó en el intento de fraude. Teresa levantó la cabeza bruscamente, con pánico en los ojos. Pero yo no sabía que los documentos eran falsos. Hugo me convenció de que todo era legal». Su voz sonaba desesperada, y por un momento sentí una punzada de lástima por ella. Pero luego recordé la conversación nocturna que había escuchado, donde hablaban de encerrarme en una institución y vender mi tierra. «Teresa», dije con voz grave, «hay algo más que necesitas saber». Teresa me miró con ojos llenos de lágrimas, esperando que le dijera que todo había sido un malentendido, que podíamos superarlo como familia. Pero yo tenía otras palabras para ella. «Anoche escuché tu conversación con Hugo», dije con voz pausada y fría. «Toda la conversación». Su cara se puso blanca como el papel. «¿Qué? ¿Qué?» «Conversación, papá». Su voz tembló, pero aún intentaba mantener la inocencia fingida. Rodrigo nos miraba a ambos con atención, sintiendo que había algo más profundo en esta historia. La conversación donde hablaban de vender mi hacienda por 8 millones de pesos continuaba implacablemente. La conversación donde planeaban encerrarme en una institución mental para deshacerse de mí. La conversación donde tú preguntaste cuánto tiempo tomaría liquidar todo, incluyendo el ganado y la maquinaria. Cada palabra era como una bofetada para ella. Teresa retrocedió, balbuceando negaciones desesperadas. «No, papá, tú no entendiste bien. Nosotros jamás. Yo nunca haría». Pero su cara la traicionaba. La culpa estaba escrita en cada línea de su rostro, en la forma en que evitaba mi mirada, en cómo sus manos temblaban.
También escuché cuando Hugo te explicó sobre las instituciones especializadas, agregué, sintiendo cómo la rabia fría crecía en mi pecho. Lugares donde las visitas están limitadas, donde no hacen preguntas, donde un viejo incómodo puede desaparecer silenciosamente. Teresa comenzó a sollozar, pero ya no me conmovía. Ya no era mi niña pequeña. Era una extraña que había planeado mi destrucción. Rodrigo se aclaró la garganta, claramente perturbado por lo que estaba escuchando. Don Javier, si lo que dice es cierto, estamos hablando de conspiración para cometer fraude, retención ilegal y posiblemente intento de secuestro. Miró a Teresa con severidad profesional. Señorita, estos son cargos muy serios. Yo no quería lastimarlo, gritó Teresa desesperadamente. Hugo me convenció de que era lo mejor para él. Me dijo que papá estaba enfermo, que necesitaba cuidados especiales, que la hacienda era demasiada responsabilidad para alguien de su edad. Seguía mintiendo, tratando de echarle toda la culpa a Hugo. Teresa, dije con una calma que me sorprendió a mí mismo. Cuando tenías 8 años y rompiste el jarrón favorito de tu madre, también trataste de culpar a alguien más. Dijiste que había sido el gato, ¿recuerdas? Ella me miró confundida por el cambio de tema. Te senté en esta misma mesa del porche y te expliqué que mentir solo empeora las cosas, que siempre es mejor decir la verdad y enfrentar las consecuencias. Sus sollozos se intensificaron, pero yo continué. Esa niña de 8 años finalmente admitió la verdad y prometió no volver a mentir. Pero esa niña ya no existe, ¿verdad? En su lugar hay una mujer que planeó fríamente robarle todo a su padre y encerrarlo en un lugar horrible para que muriera solo y olvidado. Papá, por favor, suplicó, cayendo de rodillas en el polvo del patio. Perdóname, fue un error terrible. Hugo me manipuló, me hizo creer cosas que no eran ciertas, pero incluso ahora seguía tratando de minimizar su responsabilidad. Rodrigo intervino con voz profesional. Señorita Teresa, le recomiendo encarecidamente que busque representación legal. Lo que ha descrito su padre constituye una conspiración criminal seria. La fiscalía va a querer interrogarla y todo lo que diga puede ser usado en su contra. Yo saqué mi teléfono celular del bolsillo, un aparato que mis supuestos deterioros mentales me habrían impedido usar correctamente. Teresa, hay algo más que debes saber. Anoche, cuando escuché su conversación, no solo memoricé sus palabras, también las grabé. Su cara se descompuso completamente cuando vio el pequeño dispositivo en mi mano. Eso es imposible, murmuró. Tú no sabes usar esas cosas. Pero presioné el botón de reproducción y su propia voz llenó el aire del patio. ¿Cuánto tiempo crees que tomé vender todo? La grabación era clara, nítida, incriminatoria. Escuchar sus propias palabras planificando mi destrucción la destrozó. Rodrigo tomó el teléfono y escuchó varios minutos de la grabación con expresión cada vez más grave. Miró a Teresa, que seguía arrodillada en el suelo. Don Javier, esto es una evidencia crucial. Con esta grabación, el caso contra ambos conspiradores es sólido. Señorita, le sugiero que coopere plenamente con las autoridades. Es su única esperanza de obtener clemencia. En ese momento, escuchamos el sonido de varios vehículos acercándose por el camino de entrada. Rodrigo había hecho una llamada mientras examinaba los documentos y ahora llegaron 2 patrullas de la policía estatal y un automóvil sin marcas que claramente pertenecía a algún detective o fiscal. Teresa se puso de pie tambaleándose cuando vio las luces de las patrullas. Papá, por favor, no dejes que me arresten. Soy tu hija. Piensa en tu nieto. Él me necesita. Por primera vez mencionaba a mi nieto, usando al niño como escudo emocional. Pero ya era demasiado tarde para las súplicas. El primer oficial en bajar fue el comandante Eliseo Herrera, un hombre que conocía desde hacía años y que había comprado ganado de mi hacienda en varias ocasiones. Me saludó quitándose la gorra. Don Javier,
El licenciado Rodrigo nos informó sobre una situación seria aquí. ¿Está usted bien? Estoy perfectamente bien, comandante, respondí con dignidad. Pero me temo que mi hija y su cómplice intentaron cometer fraude contra mi propiedad usando documentos falsificados. Le entregué las copias de los documentos falsos y el teléfono con la grabación incriminatoria. Mientras el comandante revisaba la evidencia, Teresa intentó una última maniobra desesperada. Comandante Herrera, usted conoce a mi familia. Mi padre está enfermo, confundido. Hugo lo convenció de hacer esta farsa para hacerme quedar mal. Era increíble cómo seguía mintiendo incluso con la evidencia clara en su contra. Pero el comandante Herrera conocía mi reputación en la comunidad. Sabía que yo era un hombre íntegro, trabajador, con todas mis facultades mentales intactas. Señorita Teresa, le dijo con tono oficial, va a tener que acompañarnos para responder algunas preguntas. Tiene derecho a permanecer callada y a solicitar un abogado. ¡No!, gritó ella, corriendo hacia mí con los brazos extendidos. Papá, no puedes hacer esto. Soy tu única familia. Sin mí, estarás completamente solo. Sus palabras revelaban lo que realmente pensaba, que yo era un viejo indefenso que dependía de ella para sobrevivir. Teresa, le dije con una tristeza profunda, pero también con una firmeza que no había mostrado en años. Tú dejaste de ser mi familia en el momento en que planeaste encerrarme en una institución y robar todo lo que construí en mi vida. La familia no traiciona a la familia. La familia no conspira para destruir a sus seres queridos. Los oficiales la escoltaron hacia la patrulla mientras ella seguía gritando protestas y súplicas. Pero lo que más me dolió fue escuchar sus últimas palabras antes de que cerraran la puerta del vehículo. Esto no va a quedar así. Cuando salga, voy a pelear por lo que me corresponde. Esa hacienda debería ser mía. Incluso ahora, incluso después de ser descubierta en flagrante fraude, seguía creyendo que tenía derecho a mi propiedad. No había remordimiento genuino. No había comprensión real de lo que había hecho. Solo rabia por haber sido atrapada. Rodrigo se acercó a mí, mientras las patrullas se alejaban llevándose a mi hija. Asentí lentamente, sintiendo el peso de la situación. Era necesario, Rodrigo. Si no la detenía ahora, habría encontrado otra forma de intentarlo. Don Javier, sé que esto debe ser muy difícil para usted, procesar a su propia hija. ¿Qué va a hacer ahora?, me preguntó con preocupación genuina. Miré hacia mi hacienda, hacia las tierras que había trabajado durante 40 años, hacia la casa que había construido con mis propias manos. Voy a seguir viviendo, dije simplemente. Y voy a asegurarme de que cuando yo ya no esté, esta tierra vaya a parar a manos de gente que realmente la valore. Pero mi historia aún no había terminado. Hugo seguía libre, y yo tenía la certeza de que un hombre tan desesperado y peligroso no se daría por vencido fácilmente. Durante los siguientes 3 días, mi hacienda recuperó una tranquilidad que no había sentido en meses. Sin Hugo merodeando como buitres, pude volver a mi rutina normal, levantarme al amanecer, revisar el ganado, supervisar los cultivos y conversar con mis trabajadores sin sentir que cada palabra era analizada en busca de signos de deterioro mental. Benita había regresado a trabajar en la casa principal, y la alegría en su cara era evidente. Eliseo, mi encargado del ganado, también expresó su alivio. Don Javier, me dijo mientras preparaba el almuerzo. Todos en el pueblo están hablando de lo que pasó. La gente está orgullosa de cómo se defendió usted. Muchos han sido víctimas de estafadores como ese Hugo. Patrón, cuando escuchamos que la señorita Teresa iba a despedirnos a todos, nos preocupamos mucho. Nuestras familias dependen de este trabajo. Le aseguré que mientras yo estuviera vivo y en control de la hacienda, todos tendrían trabajo seguro. Pero mi tranquilidad se vio interrumpida el miércoles por la tarde, cuando Rodrigo llegó con noticias preocupantes. Don Javier,
Tengo información sobre Hugo Mendoza que debe conocer. Su expresión era grave cuando se sentó conmigo en el porche. Esta noticia no me sorprendió. Un hombre con la experiencia criminal de Hugo sabría cómo evadir a las autoridades. La policía rastreó su vehículo hasta un hotel en la ciudad, continuó Rodrigo. Pero cuando llegaron a arrestarlo, ya se había fugado. Aparentemente alguien le avisó que lo estaban buscando. Hay algo más, agregó Rodrigo con preocupación creciente. Antes de huir, Hugo fue visto conversando con varios individuos de aspecto sospechoso. Hombres que, según la descripción, podrían ser los prestamistas a los que les debe dinero. Mi sangre se enfrió. Si Hugo les hubiera contado sobre mi hacienda, podríamos estar enfrentando una situación mucho más peligrosa. ¿Qué sugiere que hagamos?, le pregunté, aunque ya tenía mis propias ideas. Rodrigo se inclinó hacia adelante. Creo que deberíamos reforzar la seguridad de la propiedad. Y también deberíamos considerar trasladar temporalmente los documentos más importantes a la caja fuerte del banco. Esa misma noche, mientras revisaba los papeles en mi estudio, escuché un ruido extraño afuera. Era cerca de la medianoche, y sonaba como si alguien estuviera cortando la cerca del perímetro. Me acerqué silenciosamente a la ventana y vi las luces de varias linternas moviéndose cerca del granero viejo. No eran ladrones comunes. Se movían con demasiada organización, demasiada precisión. Conté al menos 5 figuras en la oscuridad. Tomé mi viejo rifle de caza y marqué discretamente el número del comandante Herrera, susurrándola. «Don Javier, no se exponga. Manténgase dentro de la casa. Mis hombres están en camino», me advirtió el comandante. Pero mientras hablaba, vi que una de las figuras se dirigía directamente hacia la casa principal. Llevaba algo en las manos que parecía una palanca o una barra de hierro. Apagué todas las luces de la casa y me posicioné estratégicamente cerca de la puerta principal. Mi corazón latía fuerte, pero mi mente estaba clara. Había enfrentado situaciones difíciles antes y no iba a permitir que unos criminales me intimidaran en mi propia casa. El hombre llegó al porche y comenzó a forzar la puerta. A través de la rendija de la cortina pude ver que llevaba una máscara y guantes. Claramente era un profesional. Cuando finalmente logró abrir la puerta, entró lentamente, alumbrando con una linterna pequeña. «Busca en el estudio. El viejo debe tener los documentos de la propiedad en algún lugar». Escuché que susurraba a alguien desde afuera. Era la voz de Hugo. Había venido personalmente a robar lo que no había podido obtener con engaños. El intruso se dirigió hacia el estudio y yo lo seguí silenciosamente por el pasillo. Cuando encendió la luz del estudio y comenzó a revisar mi escritorio, decidí actuar. El hombre se sobresaltó y dejó caer la linterna, pero rápidamente recuperó la compostura. «¿Busca algo en particular?», le dije desde la puerta, apuntándole con mi rifle. «Viejo estúpido», gruñó con voz amenazadora. «Debería estar durmiendo. Esto no tiene que ser complicado. Solo queremos los papeles de la casa». «Los únicos papeles que van a conseguir esta noche son los de su acta de defunción si no salen inmediatamente de mi propiedad», respondí con una calma que me sorprendió. El hombre se rió, claramente subestimando a un viejo de 69 años. «¿En serio? ¿Un abuelo con un rifle viejo va a detener a 5 hombres armados?». Su arrogancia fue su error. No sabía que yo había sido tirador militar en mi juventud, ni que ese rifle viejo estaba perfectamente mantenido y cargado. En ese momento escuchamos las sirenas de las patrullas acercándose rápidamente. El rostro del intruso cambió de burla a pánico. «¡Hugo!», gritó hacia afuera. «¡La policía!». Inmediatamente se escuchó una gran conmoción en el patio con gritos y pasos corriendo en todas direcciones. El hombre del estudio intentó correr hacia la puerta, pero yo le bloqueé el paso. «No tan rápido, amigo. Usted va a quedarse aquí hasta que lleguen las autoridades». Él hizo el intento de sacar algo de su chaqueta, pero el sonido del seguro de mi rifle quitándose
lo hizo reconsiderar. «Está loco, viejo», me gritó, pero se quedó donde estaba. Afuera, los gritos se intensificaron cuando las patrullas llegaron con las sirenas a todo volumen. Se escucharon disparos al aire y órdenes de detenerse, seguidas de más gritos y el sonido de gente corriendo entre los árboles. El comandante Herrera entró a la casa con 2 oficiales, encontrándonos exactamente como estábamos, yo apuntando al intruso, quien tenía las manos levantadas con expresión de derrota. «Don Javier, ¿está usted bien?», preguntó el comandante mientras sus hombres esposaban al delincuente. «Perfectamente bien, comandante, pero me temo que su amigo Hugo escapó con algunos de sus cómplices». El comandante asintió. «Logramos capturar a 3 de ellos, incluyendo a este, pero tiene razón, Hugo se escapó en la oscuridad. Conoce bien la zona». Durante el interrogatorio que siguió, el hombre capturado confirmó lo que yo ya sospechaba. Hugo les había prometido una gran suma de dinero si lo ayudaban a recuperar unos documentos importantes de mi hacienda. Les había dicho que yo era un viejo senil que no presentaría resistencia. Hugo nos aseguró que sería fácil, confesó el delincuente. Dijo que el viejo estaba loco y que nadie lo iba a creer si reportaba el robo. Nos prometió 200.000 pesos a cada uno cuando vendiera la propiedad. Era evidente que Hugo había mentido también a sus cómplices, prometiéndoles dinero que nunca habría podido pagar. El comandante Herrera emitió inmediatamente una orden de búsqueda ampliada para Hugo, incluyendo alertas en aeropuertos y estaciones de autobús. «Don Javier, este hombre es más peligroso de lo que pensábamos. No va a rendirse fácilmente, especialmente ahora que está desesperado». Durante los días siguientes, reforcé la seguridad de la hacienda. Contraté a 2 guardias de seguridad para turnos nocturnos e instalé cámaras de vigilancia en los puntos más vulnerables de la propiedad. Rodrigo también se encargó de trasladar todos los documentos importantes a una caja fuerte en el Banco Central de la ciudad. Pero yo sabía que Hugo no había terminado. Un hombre tan desesperado, con deudas tan grandes y tan pocas opciones, eventualmente haría otro movimiento. Y cuando lo hiciera, yo estaría preparado. Lo que no sabía era que su próximo plan sería el más audaz y peligroso de todos. Una semana después del intento de robo, Benita llegó a la casa con noticias alarmantes del pueblo. «Don Javier, hay rumores extraños circulando. Gente que dice que usted está muy enfermo, que ha estado actuando de manera extraña, que tal vez necesita ayuda médica. Le pedí que me diera más detalles. Según lo que me dijeron en el mercado, alguien ha estado difundiendo la historia de que usted tiene demencia severa, que a veces se vuelve violento y que su familia está muy preocupada por su seguridad». Mi sangre se enfrió. Hugo estaba sembrando las semillas para su próximo movimiento. Los rumores sobre mi supuesta demencia se extendieron por el pueblo como un incendio en época seca. Era una campaña de desprestigio meticulosamente planeada. Hugo había aprendido de sus errores anteriores y ahora atacaba mi credibilidad desde múltiples frentes. Cada día llegaban nuevos reportes de gente que había escuchado versiones cada vez más elaboradas sobre mi deterioro mental. Según las historias que circulaban, yo había sido visto hablando solo en el mercado, confundiendo a las personas e incluso perdiendo el control en situaciones sociales. Obviamente, todo era mentira, pero Hugo sabía que la gente tiende a creer los chismes más que la verdad, especialmente cuando se trata de ancianos. El golpe más duro llegó cuando el doctor Martínez, mi médico de toda la vida, me llamó preocupado. «Don Javier, he recibido llamadas de varias personas preguntando sobre su salud mental. Incluso alguien que se identificó como funcionario de servicios sociales quería información sobre su capacidad para vivir independientemente». Comprendí inmediatamente la gravedad de la situación. Hugo estaba tratando de crear un caso oficial de incapacidad mental que le permitirá obtener legalmente el control de mi propiedad. Si lograba convencer a las autoridades de que yo era incompetente, podrían asignarle a él o a Teresa la tutela legal sobre mis bienes. Le dije con urgencia: «Doctor,
Necesito que haga una evaluación completa de mi estado mental y que quede registrado oficialmente. Quiero exámenes médicos, pruebas psicológicas, todo lo que sea necesario para demostrar que estoy completamente lúcido. El doctor Martínez accedió inmediatamente, preocupado por las implicaciones de lo que estaba sucediendo. Esa misma tarde, mientras preparaba mi estrategia para contrarrestar los rumores, recibí una visita inesperada. Un automóvil oficial se detuvo frente a mi casa y de él bajó una mujer elegantemente vestida con un portafolios. Se identificó como licenciada Patricia Salinas del Departamento de Servicios Sociales para Adultos Mayores. Me dijo con tono profesional pero amable: «Don Javier, hemos recibido reportes de preocupación sobre su bienestar. Es procedimiento estándar hacer una evaluación cuando se nos informa sobre posibles casos de vulnerabilidad en adultos mayores». Sus palabras sonaban oficiales, pero había algo en su manera de hablar que me generó desconfianza. Le ofrecí pasar a la sala y le serví café mientras conversábamos. Sus preguntas comenzaron de manera inocente, como me las arreglaba para vivir solo, si tenía dificultades para recordar cosas, si había tenido episodios de confusión. Respondí con calma y precisión, demostrando claramente que mi mente estaba perfecta. Pero luego sus preguntas se volvieron más específicas y sospechosas. «Entiendo que recientemente tuvo un conflicto con su hija por la administración de su propiedad. ¿No cree que sería más conveniente tener ayuda para manejar asuntos tan complejos?» La forma en que lo dijo me confirmó que no era una visita de rutina. Le dije mirándola directamente los ojos: «Licenciada Salinas, ¿quién exactamente reportó estas supuestas preocupaciones sobre mi estado mental?» Ella vaciló por un momento antes de responder. «La información llega a nosotros a través de diversos canales: familiares preocupados, miembros de la comunidad, profesionales de la salud. Decidí ponerla a prueba. ¿Podría decirme exactamente qué comportamientos específicos fueron reportados y por quién?» Su incomodidad se hizo evidente. «Bueno, esa información es confidencial, pero se mencionaron episodios de agresividad, confusión temporal y dificultades para tomar decisiones importantes». En ese momento sonó mi teléfono. Era Rodrigo, y su voz sonaba alarmada. Cuando me entregó su tarjeta, la examiné cuidadosamente. Parecía auténtica, pero había algo que no cuadraba. El número de teléfono tenía un prefijo que no correspondía a las oficinas gubernamentales locales. Le dije que me llamara en 5 minutos y colgué. Le dije con renovada sospecha: «Licenciada, ¿podría mostrarme su identificación oficial nuevamente?» Cuando Rodrigo volvió a llamar, puse el teléfono en altavoz. «Don Javier, la licenciada Patricia Salinas fue despedida del Departamento de Servicios Sociales hace 6 meses por irregularidades en su trabajo. La mujer que está en su casa es una impostora». El silencio que siguió fue ensordecedor. La falsa funcionaria se puso de pie bruscamente, claramente nerviosa. «Debe haber algún malentendido. Mi identificación es válida, pero ya estaba recogiendo sus cosas precipitadamente. Tengo que ir a otra cita. Estaremos en contacto para continuar con la evaluación», le dije con autoridad, bloqueando el paso hacia la puerta. «No se va a ir a ningún lado. Va a quedarse aquí hasta que llegue la policía». Intentó empujarme para pasar, pero subestimó la fuerza de un hombre que ha trabajado en el campo toda su vida. La detuve firmemente del brazo. «Suélteme. Teme». «Esto es secuestro», gritó, pero ya había marcado el número del comandante Herrera. Mientras esperábamos a que llegara la policía, registré su portafolios. Dentro encontré documentos en blanco del Departamento de Servicios Sociales, varios sellos oficiales falsos y, lo más revelador, un teléfono celular con mensajes de texto de Hugo. Los mensajes eran incriminatorios. Hugo le había pagado para que se hiciera pasar por funcionaria oficial y evaluará mi competencia mental. El plan era que ella escribiera un reporte falso, declarándose incapaz de manejar mis propios asuntos, lo cual Hugo usaría para solicitar mi internamiento forzoso.
Cuando llegó el comandante Herrera con sus oficiales, la mujer finalmente confesó. Se llamaba Patricia Ruiz. Era una ex empleada gubernamental despedida por corrupción, y Hugo le había prometido 50.000 pesos por su participación en el fraude. Había hecho esto antes para otros estafadores. Don Javier, me dijo el comandante mientras esposaban a la mujer, este Hugo es más peligroso y astuto de lo que pensábamos. Está montando una operación completa para despojarlo de todo lo que tiene. Asentí gravemente. Comandante, esto ya no es solo un intento de estafa, es una campaña sistemática de destrucción. Durante los siguientes días, trabajé intensamente con Rodrigo para proteger legalmente mi situación. Completamos todas las evaluaciones médicas y psicológicas oficiales que confirmaron mi perfecta salud mental. También establecimos un fideicomiso irrevocable para proteger mi propiedad de cualquier futuro intento de despojo. Pero Hugo no se había rendido. 2 días después, Benita llegó corriendo a la casa con noticias alarmantes. Don Javier, en el pueblo están diciendo que usted atacó violentamente a una trabajadora social, que la golpeó y la amenazó con un arma. La campaña de desprestigio había llegado a un nuevo nivel. Según los rumores, yo había tenido un episodio psicótico cuando la funcionaria vino a ayudarme, lo cual confirmaba que era un peligro para mí mismo y para otros. Hugo había convertido mi legítima defensa contra su cómplice en evidencia de mi supuesta locura. Esa noche, mientras reflexionaba sobre la situación, me di cuenta de que Hugo había cometido un error crucial. En su desesperación por desprestigiarme, había revelado más información de la que debería sobre su paradero y sus conexiones. Los mensajes en el teléfono de Patricia incluían detalles sobre su ubicación actual. Llamé al comandante Herrera. Comandante, creo que tenemos información suficiente para localizar a Hugo, pero necesitamos actuar rápido, antes de que se dé cuenta de que su plan ha fallado y huya definitivamente. El comandante estuvo de acuerdo en organizar una operación para esa misma noche, pero antes de que pudiéramos actuar, Hugo hizo su movimiento más desesperado y peligroso. A la mañana siguiente, llegó a mi hacienda acompañado de 2 hombres grandes y amenazadores. Esta vez no venía a escondidas. Venía a enfrentarme directamente y por la expresión de su cara, estaba dispuesto a todo. Se bajó del vehículo con una sonrisa cruel y caminó directamente hacia donde yo estaba alimentando a las gallinas. Don Javier, me gritó desde la distancia, llegó la hora de que usted y yo resolvamos esto como hombres. Sus acompañantes se posicionaron estratégicamente, bloqueando las salidas. Dejé caer lentamente el recipiente con maíz para las gallinas y me volteé hacia Hugo con calma aparente, aunque por dentro mi corazón se aceleraba. Sus dos, los acompañantes, eran claramente hombres peligrosos. Uno era alto y musculoso, con cicatrices en los brazos. El otro, más pequeño, pero con ojos fríos de depredador. Ambos llevaban bultos sospechosos bajo sus chaquetas. Hugo, le dije con voz firme, veo que finalmente decidiste mostrar tu verdadera cara. Él se acercó más con esa sonrisa arrogante que tanto había llegado a odiar. Don Javier, usted me ha causado muchos problemas. Por su culpa perdí mucho dinero, mi reputación está arruinada y ahora tengo gente muy peligrosa persiguiéndome. Me mantuve inmóvil, evaluando la situación. Estábamos en el patio principal, a plena vista desde la carretera, pero era temprano y no había tráfico. Benita había ido al pueblo por provisiones y mis trabajadores estaban en los campos lejanos. Estaba prácticamente solo con estos 3 criminales. Eso no es mi problema, Hugo, respondí manteniendo la calma. Tú decidiste ser un estafador. Tú decidiste manipular a mi hija. Tú decidiste intentar robarme. Su sonrisa se desvaneció y su expresión se volvió más oscura. ¿Sabe qué, viejo estúpido? Estoy cansado de juegos. Usted va a firmar una transferencia de propiedad aquí y ahora, o las cosas se van a poner muy feas. Uno de sus hombres se acercó y sacó una pistola, apuntándome directamente al pecho. ¿Ve esto, abuelo?
Esto ya no es una negociación, es una orden. El otro hombre sacó unos documentos doblados de su chaqueta. Evidentemente, habían venido preparados con papeles falsos ya listos para mi firma forzada. Hugo se rió con crueldad. Pensé que usted era inteligente, don Javier, pero resultó ser igual de tonto que su hija. ¿De verdad creía que me iba a rendir después de todo lo que he invertido en este proyecto? Caminó hacia el porche de mi casa como si ya fuera el dueño. Esta propiedad vale más de 10 millones de pesos. No voy a permitir que un viejo senil me quite esa oportunidad. Y después de que firme, agregó con malicia, va a tener un pequeño accidente. Muy trágico. Un hombre mayor que se cayó y se golpeó la cabeza mientras alimentaba a sus animales. Estas cosas pasan todo el tiempo en las granjas. Sus palabras me confirmaron que no planeaban dejarme vivo para contar la historia. Miré alrededor discretamente, buscando cualquier ventaja. Mi rifle estaba dentro de la casa, demasiado lejos para ser útil. Pero cerca de donde estaba parado, había una pala de mango largo que había estado usando para limpiar el corral. No era mucho, pero podría darme una oportunidad si lograba distraerlos. ¿Sabe qué es lo más patético de todo esto?, continuó Hugo, disfrutando claramente de mi aparente indefensión. Su propia hija me entregó toda la información que necesitaba sobre esta propiedad. Me dibujó un mapa completo de dónde guardaba sus documentos importantes, me explicó sus rutinas diarias, incluso me contó sobre sus problemas de salud. Esas palabras me dolieron más que las amenazas físicas. Saber que Teresa había proporcionado voluntariamente información que ahora estaba siendo usada para planear mi asesinato era una traición que cortaba profundo. Pero también me llenó de una rabia fría y determinada que no había sentido en años. Hugo, le dije con una voz que sonó más calmada de lo que me sentía. Hay algo que tú y Teresa nunca entendieron. Me acerqué lentamente hacia la pala, fingiendo resignación. Ustedes pensaron que porque soy mayor, soy débil. Pensaron que porque vivo solo, soy vulnerable. El hombre de la pistola se rió. ¿Y qué va a hacer, abuelo? ¿Pelear contra 3 hombres armados? Pero yo había notado algo que ellos no habían visto. Desde que llegaron, había estado escuchando el sonido distante de motores acercándose por el camino trasero de la propiedad. Lo que ustedes no saben, continué manteniendo su atención, es que cuando era joven, serví en el ejército. Y cuando eres soldado, aprendes que la experiencia siempre le gana a la juventud. En ese momento, reconocí el sonido específico de los motores. Eran las motocicletas de Eliseo y Esteban, mis trabajadores más confiables. Hugo frunció el ceño, comenzando a sospechar que algo no estaba bien. Pero yo había calculado mal el tiempo. Los motores aún estaban demasiado lejos, necesitaba ganar más tiempo. Hay otra cosa que no saben, agregué, dando un paso más hacia la pala. Ayer por la noche, cuando supe que vendrían, llamé no solo a la policía local. También contacté a la Policía Federal. Deje de hablar tonterías y firme los papeles. ¿Saben por qué? La expresión de Hugo cambió de confianza a preocupación. Porque su pequeña operación de estafa no es solo un crimen local, continué. Han usado documentos federales falsificados, han cruzado líneas estatales y han involucrado a funcionarios gubernamentales corruptos. Esto es ahora un caso federal. Obviamente estaba mintiendo, pero la semilla de duda estaba plantada. El hombre más pequeño comenzó a ponerse nervioso. Pero Hugo estaba demasiado desesperado para retirarse ahora. Fue entonces cuando escuchamos claramente el sonido de las motocicletas entrando al patio trasero. Hugo se volteó bruscamente, confundido. Hugo, esto se está complicando demasiado. Tal vez deberíamos reconsiderar. Cállate. Él está tratando de asustarnos. No hay policía federal. No hay nadie viniendo a salvarlo. ¿Quiénes son esos? El hombre de la pistola también se distrajo, mirando hacia atrás para ver de dónde venía el ruido. Esa fue mi oportunidad.
Me abalancé hacia la pala y la agarré con ambas manos, girando rápidamente para golpear al hombre armado en las costillas. El golpe fue certero y fuerte, y él se dobló del dolor, dejando caer la pistola. Eliseo y Esteban aparecieron corriendo desde atrás de la casa, cada uno armado con machetes de trabajo. Eliseo gritó: «Patrón, vimos los carros extraños y vinimos a ver si estaba bien». El segundo hombre de Hugo intentó sacar su arma, pero Esteban ya estaba sobre él con el machete en alto. Hugo retrocedió hacia su vehículo, gritando órdenes confusas a sus hombres. Pero sus cómplices estaban claramente superados y desorientados. El hombre que había golpeado aún se retorcía en el suelo, y el otro tenía el machete de Esteban apuntando a su garganta. Recogí la pistola caída y la apunté hacia Hugo. «Ni lo pienses, amigo. Mátenlos. Mátenlos a todos», le dije con autoridad. «Se acabó el juego. Esta vez no vas a escapar». Pero Hugo era más astuto de lo que había calculado. Mientras hablaba, había estado retrocediendo hacia su automóvil, y ahora se subió rápidamente y encendió el motor. Pisó el acelerador y salió disparado por el camino de entrada, levantando una nube de polvo y dejando a sus dos hombres abandonados. Me gritó por la ventana: «Esto no termina aquí, viejo. Voy a destruirte aunque sea lo último que haga». Eliseo ya estaba marcando el número de la policía en su teléfono celular. «Comandante Herrera, habla Eliseo desde la hacienda de don Javier. Necesitamos patrullas urgentemente. Acabamos de capturar a 2 hombres armados que amenazaron al patrón. Los criminales abandonados se quedaron inmóviles, claramente. He derrotas». Mientras esperábamos a que llegara la policía, interrogué a los 2 hombres. El más nervioso finalmente habló: «Señor, nosotros solo trabajamos por dinero. Hugo nos prometió 100.000 pesos cada uno por acompañarlo e intimidar. No sabíamos que iba a volverse tan violento». Pregunté con autoridad: «¿Dónde se está escondiendo Hugo?». El hombre vaciló, pero la presión fue demasiada. «Tiene un escondite en una casa abandonada cerca del río, a unos 20 kilómetros hacia el norte, pero seguramente ya se fue de ahí después de esto». Cuando llegaron las patrullas, el comandante Herrera escuchó toda la historia con expresión cada vez más grave. «Don Javier, este Hugo es como una cucaracha. Cada vez que pensamos que lo tenemos, encontramos una forma de escapar. Arrestaron a los 2 cómplices, pero yo sabía que Hugo seguía libre y más peligroso que nunca. Esa noche, mientras reforzaba la seguridad de mi propiedad con más guardias, reflexioné sobre todo lo que había pasado. Hugo había mostrado que estaba dispuesto a llegar hasta el asesinato para conseguir mi hacienda. Pero también había cometido un error crucial. Había revelado su desesperación total, y un hombre desesperado comete errores. Era hora de terminar esto de una vez por todas. Los siguientes días fueron una mezcla extraña de tensión y determinación. Sabía que Hugo no se había rendido, pero también sabía que su desesperación lo estaba volviendo imprudente. Un criminal inteligente habría huido del país después del fracaso de su último intento. Pero Hugo tenía demasiadas deudas, demasiados enemigos y demasiado orgullo herido para simplemente desaparecer. El comandante Herrera había organizado patrullajes regulares por mi propiedad, pero yo tenía la sensación de que Hugo intentaría algo más sutil esta vez. Sus métodos de fuerza bruta habían fallado, así que probablemente regresaría a la manipulación y el engaño que eran su verdadera especialidad. Mi intuición resultó correcta el viernes por la mañana, cuando recibí una llamada que cambió todo. Era Teresa, llamando desde la cárcel. Su voz sonaba diferente, más humilde, quebrada, desesperada. Ella me dijo con voz temblorosa: «Papá, necesito hablar contigo. Es muy importante. Se trata de mi hijo, mi nieto, el único miembro inocente de toda esta situación». Pregunté, sintiendo que mi corazón se acelera. «¿Qué pasa con él, Teresa?», respondió entre sollozos. «Hugo se lo llevó. Mi esposo estaba trabajando.
y Hugo llegó a la casa diciendo que era una emergencia familiar. Se llevó al niño, y ahora no sabemos dónde están. La sangre se me heló. Utilizar a un niño inocente como moneda de cambio era el acto más despreciable que Hugo podía cometer. Pregunté, ya calculando mi próximo movimiento. ¿Cuándo pasó esto? Hace 2 días. Ayer por la noche Hugo me llamó aquí a la cárcel. Dice que no lastimará al niño si tú le entregas la hacienda voluntariamente. Por primera vez en toda esta pesadilla, Teresa sonaba genuinamente arrepentida. Papá, sé que he hecho cosas terribles, sé que no merezco tu perdón. Pero por favor, mi hijo no tiene la culpa de nada de esto. Es solo un niño de 8 años. Su llanto se intensificó. Hugo dice que si no le das lo que quiere antes del domingo, va a desaparecer con el niño para siempre. Miré el calendario. Era viernes. Tenía menos de 48 horas para resolver la situación más compleja y peligrosa de mi vida. Un paso en falso y podría perder a mi nieto para siempre. Teresa, le dije con la voz más firme que pude. Necesito que me digas exactamente qué te dijo Hugo. Cada palabra, cada detalle. Según Teresa, Hugo había llamado desde un teléfono público y le había dado instrucciones específicas. Yo debía ir solo al banco el domingo a primera hora, transferir completamente la propiedad de la hacienda a su nombre, y luego dirigirse a un lugar que él me indicaría para el intercambio. Si involucra a la policía o intentaba cualquier truco, el niño desaparecería para siempre. Colgué el teléfono e inmediatamente llamé al comandante Herrera. Pero cuando le expliqué la situación, su respuesta me preocupó. Don Javier, esto complicó todo. Si realmente tiene al niño, no podemos arriesgarnos a una operación policial tradicional. Un criminal desesperado con un rehén es impredecible. Pasé el resto del viernes y todo el sábado planeando cuidadosamente cada detalle de lo que sería mi enfrentamiento final con Hugo. Pero esta vez no iba a pelear solo con mis propios recursos. Durante todos estos meses de conflicto, había estado recopilando información sobre Hugo, y ahora tenía contactos que él nunca imaginó que tendría. El sábado por la noche hice una llamada a la Ciudad de México que había estado considerando durante semanas. Era un viejo compañero del ejército que ahora trabajaba en la Policía Federal de Investigación. Carlos, le dije cuando contestó. Necesito un favor muy grande, y es una situación de vida o muerte. Le expliqué toda la situación, la estafa, los intentos de asesinato y ahora el secuestro. Carlos escuchó todo sin interrumpir, y cuando terminé, su respuesta fue inmediata. Javier, esto suena como el trabajo de un delincuente que hemos estado rastreando durante años. Dame todos los detalles que tengas sobre este Hugo Mendoza. Resultó que Hugo era conocido por las autoridades federales como parte de una red más grande de estafadores que operaban en varios estados. El secuestro de mi nieto había convertido esto en un caso federal prioritario. No hagas nada hasta mañana, me instruyó Carlos. Vamos a estar listos para actuar cuando él haga contacto. El domingo amaneció gris y tenso. A las 7 de la mañana, como había prometido, Hugo me llamó. Su voz sonaba diferente, más controlada, más fría, más peligrosa. Don Javier, espero que haya tomado la decisión correcta. Le aseguré que estaba listo para hacer el intercambio. Perfecto, respondió con satisfacción. Vaya al banco exactamente a las 9. Firme todos los papeles de transferencia. Luego diríjase solo a la iglesia abandonada de San Miguel, en el kilómetro 15 de la carretera hacia la montaña. Llegué exactamente a las 11. Si veo algún vehículo de policía, o si trae algún acompañante, nunca volverá a ver a su nieto. Colgó antes de que pudiera responder. Inmediatamente llamé a Carlos para informarle de la ubicación. Perfecto, me dijo. Conocemos ese lugar. Es una zona aislada, pero tenemos formas de posicionarnos sin ser detectados. Javier, necesito que confíes en nosotros
y sigas exactamente nuestras instrucciones. A las 9 en punto estaba en el banco, firmando documentos que transferían mi hacienda al nombre de Hugo Mendoza. El gerente del banco, que conocía toda la situación, había preparado documentos especiales que parecían auténticos, pero que incluían cláusulas que los anularían automáticamente una vez que se resolviera el caso. Rodrigo estaba presente como testigo, con una expresión de profunda preocupación. Don Javier, esto es muy peligroso. Un hombre que secuestra niños es capaz de cualquier cosa. Le aseguré que tenían un plan, aunque yo mismo no estaba completamente seguro de que funcionara. A las 10:30, me dirigí hacia la iglesia abandonada de San Miguel. Era un edificio colonial que había sido dañado por un terremoto años atrás y nunca fue reparado. Estaba rodeado de terreno baldío y árboles espesos, un lugar perfecto para un intercambio clandestino o para hacer desaparecer a alguien para siempre. Cuando llegué exactamente a las 11, vi el automóvil de Hugo estacionado frente a la iglesia. Él estaba parado en la entrada principal y a su lado estaba mi nieto. El niño se veía asustado pero ileso. Cuando me vio, intentó correr hacia mí, pero Hugo lo detuvo firmemente. ¡Abuelo!, gritó el niño, y mi corazón se rompió al ver el miedo en sus ojos. Hugo me sonrió con un triunfo cruel. Don Javier, veo que finalmente entendió quién tiene el control aquí. Me acerqué lentamente, con las manos visibles, mostrando que no llevaba armas. Hugo, le dije con voz pausada, tienes lo que querías. Los papeles están firmados, la propiedad es tuya. Ahora suelta al niño. Él se rió con desprecio. ¿De verdad piensa que es tan simple? Usted me ha causado demasiados problemas. Me ha costado mucho dinero y mucho tiempo. Fue entonces cuando supe que nunca había planeado dejarme vivo. El intercambio era solo una forma de atraer a un lugar aislado donde pudiera eliminarse sin testigos. El niño se viene conmigo, continuó Hugo. Va a ser mi garantía de que usted nunca más interferirá en mis negocios. En ese momento, cuando creía que todo estaba perdido, escuché el sonido que había estado esperando, el zumbido casi imperceptible de drones de vigilancia sobrevolando la zona. La Policía Federal había llegado. Hugo también escuchó el sonido y miró hacia arriba con alarma creciente. ¿Qué es eso?, preguntó nerviosamente, pero antes de que pudiera reaccionar, voces amplificadas llenaron el aire. Hugo Mendoza, está rodeado. Suelte al niño y póngase en el suelo inmediatamente. Equipos tácticos emergieron de los árboles circundantes con una precisión militar que me recordó mis días de servicio. Hugo entró en pánico, agarrando más fuerte a mi nieto y retrocediendo hacia la iglesia. «Es una trampa», gritó. «Usted me traicionó». Pero ya era demasiado tarde. Los oficiales federales tenían la situación completamente controlada. «Hugo», le grité, «es hora de terminar con esto. Suelta al niño y nadie saldrá lastimado». Pero él ya había perdido completamente la cordura. Años de estafas, deudas y desesperación finalmente habían quebrado su mente. El operativo fue ejecutado con perfección profesional. En menos de 5 minutos, Hugo estaba esposado en el suelo y mi nieto corría hacia mis brazos. «Abuelo», lloró el niño, «pensé que nunca te volvería a ver». Lo abracé con todas mis fuerzas, sintiendo que finalmente podía respirar tranquilo. 3 horas después, estaba de vuelta en mi hacienda, con mi nieto a salvo, Hugo arrestado para enfrentar cargos federales y la pesadilla finalmente terminada. Carlos me llamó esa tarde para informarme que Hugo había confesado todo: las estafas anteriores, la manipulación de Teresa, los intentos de asesinato y el secuestro. Esa noche, mientras mi nieto dormía en la habitación que había sido de su madre cuando era pequeña, me senté en el porche donde todo había comenzado semanas atrás. Rodrigo había venido a confirmar que todos los documentos fraudulentos habían sido anulados y que mi propiedad estaba completamente segura. «Don Javier»,
me dijo mientras bebíamos café bajo las estrellas. Lo que usted hizo requirió mucho valor. No muchos hombres de su edad habrían enfrentado una situación tan peligrosa. Le sonreí, sintiendo una paz que no había experimentado en meses. Miré hacia mis tierras, hacia la casa que había construido con mis propias manos, hacia el legado que ahora podría pasar a las generaciones correctas. Rodrigo, le respondí, cuando alguien amenaza a tu familia y trata de robar el trabajo de toda tu vida, la edad deja de importar. Lo que importa es defender lo que es correcto. Teresa seguiría enfrentando las consecuencias legales de sus acciones, pero su hijo estaría seguro y amado. Y en cuanto a mí, había aprendido que nunca es demasiado tarde para defenderse, nunca es demasiado tarde para luchar por la justicia, y nunca es demasiado tarde para proteger a quienes realmente importan. Hoy, finalmente, me he retirado no de un trabajo, sino de una vida siendo subestimado.